Al final del siglo IX, los vikingos arrasaban los monasterios de las costas de Bretaña e Irlanda. Pero a mediados del siglo IX, le cogieron el gusto a poseer tierras y poder político. Les presento a Ivar el Deshuesado, un bárbaro imponente. El autoproclamado rey de todos los vikingos. Después de entrenar a su ejército partiendo cráneos en los campos de batalla de Irlanda, Ivar arrasó la costa este de Bretaña con la mirada puesta en Northumbria y la deslumbrante joya de su corona, la próspera metrópolis de York. El asedio de Ivar acabó representando el inicio de una nueva estrategia vikinga. El paso de saqueadores implacables a conquistadores, colonos y agentes políticos. Vikingos, Imperio Guerrero. Uno de los cambios más importantes de los vikingos fue cuando pasaron de los saqueos a empezar a quedarse más tiempo en invierno. Sabemos que antes volvían a sus granjas en Escandinavia, pero a partir de mediados del siglo IX, está claro que los ejércitos vikingos empiezan a quedarse en Bretaña, no se retiran. Cuando empezaron a quedarse en Bretaña, empezaron a sentirse atraídos por el estilo más complejo de política de la sociedad medieval de este período. Bretaña era un mosaico de pequeños reinos independientes mermado por las fracciones inglesas en guerra, mientras el reino de los pictos dominaba casi todo lo que hoy en día se conoce como Escocia. Los sanguinarios noruegos pronto se resintieron de la ausencia de un poder centralizado. En este período, casi toda Bretaña se divide en dos zonas: los reinos anglosajones, los reinos de la Alta Edad Media del sur y este de Bretaña. Lugares como Northumbria, Wessex y Mercia eran reinos grandes, poderosos e internacionalmente relevantes, y al norte más arriba tenemos el mundo de los pactos y los escoceses, y al oeste Irlanda. No hay un único rey inglés, ni un rey escocés central. Es una sociedad muy localizada. Los vikingos se beneficiaban de eso. Sabían que no se toparían con ejércitos muy poderosos. Al infiltrarse en este paisaje político fragmentado, los saqueadores nórdicos forjaron alianzas sorprendentes. Manipularon rivalidades locales y unificaron grupos opuestos y rivales peligrosos contra un enemigo común. Pero solo cuando servía a la causa vikinga. Cornualles era un reino independiente en ese momento y su alianza con los vikingos fue una oportunidad para atacar a los ingleses y a sus vecinos del reino de Wessex. La familiaridad entre el pueblo británico y los vikingos fue a más hasta la década de 860. Otra incursión importante de esos años es el ataque a Canterbury, que era un centro eclesiástico importante en la Inglaterra de esa época. A pesar de entender mucho mejor la cultura de la isla, los invasores paganos parecían disfrutar con la destrucción de la iglesia. Con una irreverencia flagrante por los objetos religiosos sagrados, los vikingos robaron cuanto se les antojó e incendiaron lo que quedó. También tenemos un libro de evangelios precioso llamado El Códice Áureo. Los vikingos robaron este hermoso texto ilustrado del siglo VIII, pero lo recuperaron pagando una recompensa.
Y lo sabemos porque hay una inscripción en el libro que dice que un regidor inglés y su mujer le compraron el libro a los vikingos. Y a mí me parece muy interesante porque demuestra que en esa época los vikingos no solo saqueaban. En este primer periodo había negociaciones entre los angloparlantes y los vikingos. A veces se pelean, a veces se alían, a veces los reyes se casan con sus familias. Es un mundo social y políticamente complejo. ...866, York. Una floreciente metrópolis rebosante de poder religioso y político. Un bullicioso centro económico. Y ahora, un nuevo objetivo para los vikingos. Si York sucumbe a su embate, el orden establecido no tardará en sucumbir. El reino de Northumbria se había extendido desde Humber, al sur de Yorkshire, hasta Escocia, y siempre estuvo dividido en dos: Bernicia, al norte, y Deira, que era un reino que abarcaba casi todo Yorkshire. El poderoso Imperio Romano estableció un asentamiento clave en York. Fortificó su preciada capital del norte con altos muros y almenas imponentes. Los reyes anglosajones heredaron esta base sólida y bien defendida. Pero, ¿mantendría a los vikingos a raya? Es un centro de poder para los reyes de Northumbria. Sabemos que tenía un obispo y sabemos que había varias iglesias. Sabemos que los reyes, la familia real, estaba especialmente interesada en York. York era un puerto comercial importante. Era un centro importante donde los mercaderes comerciaban y los artesanos hacían sus cosas, desde zapateros a orfebres. En cuanto a los alrededores, como casi todas las zonas de Inglaterra en la Edad Media Alta, era un paisaje agrícola bien desarrollado. Atravesaban pueblos con granjas y cultivos. Y creo que probablemente era una de las cosas que más valoraban. Cuando miraban los muros de la ciudad, veían sus mercados como fuente de oro y tesoros, pero también veían las granjas. En los años inmediatamente anteriores a la toma de York por los vikingos, hay registros de la llegada de un gran ejército a la costa este de Inglaterra. Ivar el Deshuesado y su gigantesca flota militar desembarcó en East Anglia, ebrios de conquistas y sedientos de batallas. Los rumores de guerra civil en Northumbria llegaron enseguida a oídos del rey de todos los vikingos. Con los caballos robados a los locales, los guerreros se apresuraron al norte. Eso supone un esfuerzo combinado de los escandinavos y miles de guerreros, llegando al este de Inglaterra. Como testimonio de esa época tumultuosa, esta crónica anglosajona narra la historia de fuerzas opuestas uniéndose para formar un ejército enorme de paganos, o Mikergera, en inglés antiguo. Era un ejército de campaña y no una serie de guerreros realizando incursiones rápidas. Empezaron a hacerse con el control de sitios. Y como cualquier grupo vikingo, seguro que se componía de varios subgrupos con varios líderes. Seguro que el deseo de poder de los líderes generaba muchas tensiones internas, pero por primera vez se empieza a ver un grupo armado más numeroso.
La literatura irlandesa y anglosajona contribuyeron en gran medida a la mala fama de Ivar el Deshuesado. Historias sobre su despiadada carrera sembrando el terror en Bretaña e Irlanda. Pero, ¿por qué el Deshuesado? Según la leyenda, este curioso apodo se debía a un sistema esquelético o a su imponente estatura. Lo que sabemos de su carrera es que empezó en el año 850. Estuvo activo en Irlanda. Trabajaba con otro par de reyes saqueando el paisaje irlandés. Es posible que antes de su llegada a Inglaterra con el gran ejército vikingo con el que viajó desde Irlanda, fuera como una comitiva. Fue el responsable de una serie de campañas que se saldó con una extensa franja de Inglaterra bajo control vikingo. Es un personaje fascinante porque es una figura histórica. Sus campañas en Bretaña e Irlanda están muy bien documentadas, pero también se convirtió en un personaje de las sagas en los siglos posteriores, y la figura de Ivar el Deshuesado contribuyó a engrandecer su historia. Y las leyendas nos cuentan que para Ivar, el ataque a York estuvo motivado por un deseo irreprimible de venganza. Una manera maravillosa de conocer a los vikingos es leer las sagas de Islandia, que son unas historias alucinantes. Escritas generaciones después, las sagas islandesas narran las míticas historias del heroísmo escandinavo y las conquistas de la era vikinga. Cogieron un montón de historias que habían oído de la era vikinga y las desarrollaron en estas historias maravillosas, complejas y muy elaboradas. Según las sagas, Ivar tenía un padre famoso, Ragnar Lothbrok, que murió a manos del rey anglosajón Ela, el hombre que ocupaba el trono de York. Envuelto en la leyenda, Ragnar era físicamente enorme y un temible guerrero. Pero mientras su hijo se labraba una reputación y una fortuna, Ragnar añoraba la emoción y el honor de la batalla. Anhelando un último gesto glorioso, elaboró un plan para conquistar Bretaña con solo 2 barcos. Ragnar no tardaría en morir exhausto, humillado y solo. Ela mató a Ragnar Lothbrok arrojándolo a un pozo con serpientes. Y como Ivar quería vengar a su padre, fue en busca de Ela. Ivar y su gran ejército pagano galopaban raudos y veloces hacia el norte. En York se inquietaron con las espeluznantes noticias. Reyes, clérigos y campesinos se parapetaron tras la antigua y robusta muralla romana de la ciudad. Allí debían vivir unas 3, 4 o 5.000 personas en esa época. Estaría esperando dentro del asentamiento, nervioso al oír las noticias de que se acercaba un ejército hostil. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Una tradición cristiana sagrada que los vikingos se disponían a desafiar. En una festividad religiosa tan importante, lo lógico sería que celebrasen un banquete real. El hecho de que decidieran atacar estando allí los reyes demuestra que estaban interesados en hacerse con el control político. Si solo les hubiera interesado hacerse con los recursos económicos, habrían atacado cuando no estuvieran. Lo que pretendían era intentar aniquilar a los máximos representantes de la realeza de Northumbria de un plumazo, y eso demuestra una vez más que los vikingos manejaban información y sabían cuándo atacar. Empezaban a formar parte de la ecuación política de ese período. Ya eran agentes políticos. La majestuosa muralla de York no bastaba para contener al gran ejército pagano. Las calles no tardaron en teñirse de sangre anglosajona. La victoria vikinga fue rotunda.
Al final, los escandinavos conquistaron York y capturaron a Ela. Ivar se dejó llevar por la sed de venganza. El objeto de su ira fue el recién capturado Ela. El destino del rey anglosajón, un ritual de tortura y una ejecución lenta. La temida águila de sangre. Es un concepto que suena aterrador. El águila de sangre consiste en arrancar todas las costillas desde la columna y luego sacar los pulmones, y parece un águila. Los expertos han debatido si es algo que pasara realmente o es simple ficción, algo que se inventaron, pero es lo que dicen las sagas. Así que mataron a Ela y los escandinavos entraron en York. Incluso le cambiaron el nombre por uno escandinavo, Jorvik. Los vikingos tomaron la ciudad y se proclamaron reyes. Y durante mucho tiempo, York fue un centro de comercio vikingo. York se convertiría en la piedra angular del vasto imperio marítimo de Ivar, que complementaba su bastión irlandés en Dublín. Estas dos culturas opuestas, los anglosajones derrotados y los nuevos regentes escandinavos, de repente se vieron obligados a vivir juntos. Después de la conquista vikinga, York es una sociedad con mucha mezcla. Llegaron un montón de colonos escandinavos. En la Edad Media la gente se peleaba constantemente, incluso antes de que llegaran los vikingos. Estaban acostumbrados a eso y que llegaran nuevos gobernantes con un ejército y se hicieran con el control. Cuando llegaron los vikingos, en realidad fue más de lo mismo. Pero lo que inquietaba y atemorizaba a los cristianos de York era el paganismo de estos extranjeros embrutecidos. A escondidas, los anglosajones debieron presenciar las danzas de guerra y los rituales paganos que practicaban los vikingos en honor a los dioses guerreros, incluidos Thor y Odín. Debido a sus creencias, los vikingos siempre estaban preparados para la batalla, mentalizados y dispuestos a la noble muerte del guerrero. Eso no solo hacía que fueran excesivamente violentos, también les hacía diferentes, casi sobrenaturales. Los vikingos eran listos y lo bastante prácticos como para gobernar la ciudad capturada de manera muy similar a sus predecesores anglosajones. Cuando las dos culturas empezaron a fusionarse, el paisaje, el idioma y la vida de York se transformaron en algo nuevo. Cuando los vikingos llegaron a York, trajeron algunas de sus costumbres. Trajeron su propio idioma y, de hecho, el inglés actual está repleto de términos populares escandinavos que pasaron al inglés a través de los asentamientos del este de Inglaterra, sobre todo en el noreste. Y por lo que sabemos de las lenguas de la era vikinga, lo que hablaban los escandinavos de esa época y que hoy se denomina nórdico antiguo, no difiere mucho del inglés que se hablaba en esa época, del inglés antiguo. Se diferencia lo suficiente como para tener problemas de comunicación, pero podían llegar a entenderse, y no les resultaba difícil incorporar palabras del otro idioma. Mi ejemplo preferido es el pronombre personal de tercera persona. They, their y them. En inglés antiguo la gente decía hia, him, hira. En nórdico antiguo era their, them, theira. Y de ahí evolucionó a they, them, their. Eso nos da una idea de lo que sucedió.
si una de las palabras más básicas del día a día cambia por otra totalmente distinta, es porque llegó un número de personas suficiente como para influir en el idioma hasta el punto de acabar asimilándolo y dejar su huella en el inglés. Y a la progresiva evolución de su idioma le siguió la de artesanía y el diseño. El cuenco de Ormside es un ejemplo emblemático de esta fusión. Es un ejemplo de arte y diseño escandinavo maravilloso. Lo encontraron en una tumba en Cumbria, probablemente en una tumba del período vikingo. Pero es un buen ejemplo de la extraordinaria calidad de estas elaboradas piezas de metal que se producían tanto en el mundo inglés de la Alta Edad Media como en el escandinavo. Y aunque hay elementos del diseño que son vikingos y elementos que son ingleses, se generó un diálogo increíble entre los distintos estilos de trabajar el metal. Y está claro que los artesanos ingleses se inspiraron en el trabajo de los vikingos y viceversa. Con frecuencia, cuando analizas este material, es difícil distinguir entre algo que es vikingo de manera clara y concreta y algo que es exclusivamente inglés. Es un mundo en el que los férreos límites entre las culturas van difuminándose progresivamente. Los vikingos establecieron su base en York y pusieron los cimientos de un reino temible a la altura de cualquier rival de todo el territorio. Hay que reconocer que York fue uno de los imperios vikingos de mayor éxito. Este reino se convirtió en un factor de poder importante en el norte de Inglaterra y en determinados momentos incluso se consideró más poderoso que los reyes ingleses del sur, los reyes de Wessex. Pasaron de saqueadores a un gran ejército y estaban empezando a asentarse. Esto es muy importante porque para los líderes vikingos es una manera de conservar a sus seguidores. Ya no solo les proporcionaban riquezas que pudieran transportar, les estaban ofreciendo tierra y estados en los que podían establecerse. Ya no pensaban en volver a Escandinavia. York floreció bajo el control vikingo. La población aumentó, la riqueza económica creció. Hay restos arqueológicos muy valiosos que demuestran que York comerciaba con el mundo vikingo. Abundaban las oportunidades de ampliar el comercio. Contar con redes comerciales extensas y consolidadas permitió a los colonos nórdicos llegar a Europa y más allá. York es especialmente famosa por una serie de excavaciones en un yacimiento llamado Coppergate en el centro de York. El sorprendente yacimiento de Coppergate nos brinda una visión única del pasado vikingo de York. Con la ciudad ocupada, ¿cómo era el día a día? ¿Cambió la estructura de la ciudad? ¿Y cómo creció? La arqueología de York nos permite entender la diversidad de experiencia vikinga de York. Si pensamos, por ejemplo, en el comercio, hay objetos del yacimiento de York de fabricación local. Los objetos cotidianos, como peines fabricados con astas de ciervo. Hay artefactos, como zapatos, que se hacían con cuero. También hay restos de una amplia gama de artículos importados. Hay trozos de seda, hay conchas de kauri del Océano Índico y monedas de plata de Asia Central que constituyen una prueba totalmente inequívoca de los vínculos comerciales vikingos con el este, en Rusia y Asia Central. Un comercio basado en unos vínculos comerciales que no existían hasta que llegaron los vikingos. De repente tenemos otra visión de la era vikinga que es mucho más fascinante que el típico relato, bastante simplista, de que los vikingos eran unos tipos duros de Escandinavia que llegaron a distintos sitios y los saquearon. Vemos a los vikingos como una cultura sofisticada que estaba compuesta y en la que participaban personas muy diferentes, que comerciaba en zonas muy amplias y que además dominaba la artesanía. Apreciaban los objetos bonitos y eran capaces de producir objetos bellos y elaborados.
A medida que York prosperaba, los vikingos le echaron el ojo a otras ciudades importantes. Pero esa guerra saldría cara. Necesitarían una cantidad de recursos importante para mantener la campaña, para conquistar Inglaterra. Las vastas redes vikingas les permitían comerciar con pieles, plata, joyas y seda. Pero nada generaba riqueza tan rápidamente como vender a sus cautivos en el rentable mercado de esclavos. La gente era un bien muy valioso. Si vendías pieles o seda, podías conseguir cierta fortuna. Pero si vendías personas, con eso sí podías hacerte rico. El tema con los vikingos es que como estaban muy implicados en el comercio internacional, se convirtieron en unos intermediarios importantes en el próspero mercado de esclavos de los siglos IX y X. Las sociedades de la Alta Edad Media eran sociedades en las que existía la esclavitud, y los vikingos no introdujeron la esclavitud en las zonas en las que se asentaron, pero sí era una buena manera de conseguir un botín portátil. Por eso, además de robar objetos como oro y plata, podían llevarse a gente y luego podían venderla a cambio de dinero en otro sitio. Seguro que tener esclavos se consideraba un signo de estatus en la sociedad de la era vikinga, y todo el mundo participaba. De hecho, algunos de los que más esclavos tenían en la Inglaterra medieval eran iglesias, instituciones eclesiásticas. Puede que alguien que viviera en el siglo IX no compartiese la especie de desastre moral que supone la esclavitud para nosotros ahora. Lo verían como algo normal porque no habían conocido otra cosa. Ivar el Deshuesado había conquistado Northumbria. Su campaña continuó hacia Escocia antes de su regreso triunfante a su centro de poder en Dublín, Irlanda. Después llegó un segundo ejército desde Escandinavia liderado por otro líder vikingo implacable llamado Guthrum. Los ejércitos vikingos son coaliciones cuya cohesión dependía de una o dos personas poderosas. En esa época, los vikingos no son una fuerza homogénea. Son grupos diferentes liderados por distintos reyes con sus hombres. Podía haber rivalidades entre los distintos grupos vikingos y por eso se repartieron el territorio. Guthrum y su funesto ejército iniciaron la marcha hacia las tierras planas y pantanosas de East Anglia, sin prisa. ¿Quién quedaba para hacer frente a los invasores? Alfredo, el joven e inexperto rey anglosajón. A mediados de la década de 870, Alfredo estaba en una posición complicada. Los vikingos habían vencido y conquistado el resto de los reinos de Inglaterra, y Wessex era el único reino inglés que quedaba. Hasta el 6 de enero del año 878. La noche de otra fiesta cristiana y un banquete anglosajón. El ejército vikingo atacó la corte de Alfredo por sorpresa, masacrando salvajemente a la mayoría de sus inexpertos hombres. Después del ataque sorpresa, parecía que Wessex también iba a caer bajo dominio vikingo. Afortunadamente, Alfredo fue capaz de reunir un ejército. Se dice que se vio empujado a las marismas de Athelney, que es un rincón perdido del interior de Wessex donde concentró a su ejército. El rey Alfredo esperó su momento. Pasó meses en las marismas reclutando soldados que apoyaran su causa y enfrentándose a los vikingos en una serie de ataques de guerrilla. El conflicto alcanzó su punto álgido en el año 878 con la batalla de Edington, que acabó con la rendición del ejército de Guthrum y Alfredo erigiéndose victorioso. El afortunado rey anglosajón, que pasó a llamarse Alfredo el Grande, permitió que los vikingos se instalaran en Inglaterra, pero lejos de las fronteras de Wessex. El tratado de paz de Alfredo incluía una exigencia especialmente sorprendente: que Guthrum se convirtiera al cristianismo.
Gudrun se convertiría en su ahijado y la relación de poder consistiría en que Gudrun fuese vasallo de Alfredo, como si la conversión al cristianismo fuese una técnica que impusiera una especie de obediencia política. Pero lo interesante es que parece que Gudrun accedió de buen grado. No cabe duda de que cuando los vikingos llegaron a Bretaña eran poderosos, pero nunca fueron mayoría. Eran una minoría militarmente poderosa. Y para conservar el poder necesitaban elementos de integración. Tenían que llegar a un entendimiento. Con la barbarie y una espada grande no iban a llegar mucho más lejos. Puede que no fuera una consecuencia ignominiosa de la derrota militar. Puede que Gudrun viera en la conversión al cristianismo una estrategia, algo beneficioso para que los vikingos se asentaran en Inglaterra en ese momento. Podía ejercer poder sobre sus súbditos de East Anglia utilizando las estructuras del cristianismo. La integración en la Iglesia cumplía muchas funciones distintas. La introducía en la cultura europea mucho más extensa. Le permitía contar con un apoyo simbólico a nivel local. Conseguía amistades, le integraba en la sociedad local y le proporcionaba un apoyo práctico, burocrático, muy útil. Si quieres gobernar en un gran reino, necesitas el apoyo de la Iglesia. A pesar de abrazar el cristianismo como su nueva religión, el pasado de los paganos vikingos resonaría por toda Bretaña durante muchas generaciones. Una de las consecuencias de la conversión de los vikingos al cristianismo es la súbita aparición de esculturas de piedra asociadas a iglesias. La cruz de Middleton es un ejemplo fantástico en el que vemos una cruz, es decir, es religioso y es de una iglesia, pero también aparece lo que parece un señor vikingo, por lo visto el señor que mandó realizar esa escultura. Lleva un casco cónico y está acompañado de su arma, su pequeño casco y un cuchillo grande. Y una vez más, refleja cosas importantes de la sociedad de la Alta Edad Media, la relación íntima entre la Iglesia y los señores locales. Y una vez más, enfatiza la ideología guerrera de los vikingos. Puede que se estuvieran asentando, puede que sus ejércitos estuvieran extinguiéndose, puede que hubiera tantos granjeros como saqueadores en ese momento, pero cuando se trata de representarse y homenajearse a sí mismos, siguen considerándose claramente guerreros. En la década de 1980 se descubrieron más vestigios de la irreprimible cultura guerrera de los vikingos en el patio de una iglesia medieval de Repton, Inglaterra. Junto a la iglesia de Repton había un montículo grande en el jardín de la vicaría. Cuando excavaron en el montículo descubrieron que había un edificio destruido, un edificio anglosajón que originalmente databa del siglo VIII. Y dentro, en una de las dos salas, encontraron un depósito muy grande, con los huesos de casi 300 personas en total. Aunque han pasado más de 40 años desde el descubrimiento de Repton, hasta ahora la ciencia no había podido determinar de quién eran esos huesos olvidados en el interior de esos túmulos funerarios. Que los cuerpos daten del siglo IX no significa que sean vikingos. Y para intentar averiguar algo más sobre su pasado, probé con el análisis isotópico de sus dientes para detectar unos elementos llamados estroncio y oxígeno, procedente de la comida que se ingiere. Proceden tanto del agua que bebes y la geología de los suelos donde se ha cultivado la comida que se come. Por ejemplo, si te comes un pan de cultivo local, ese pan estará hecho con una harina que tiene una huella química concreta procedente del entorno. Y lo realmente útil para nosotros es que la huella de un lugar como Inglaterra es muy distinta a la de otro lugar como el interior de Escandinavia, por ejemplo, porque el lecho de roca es distinto. Eso significa que podemos coger los esqueletos de Repton y ver si coinciden con el pasado geográfico de esas personas. Estos hombres no eran de la zona. Los restos podrían ser escandinavos o de mucho más lejos. Puede que este lugar venerado fuera más importante para los vikingos de lo que creyeron los arqueólogos en un principio.
Una de las tumbas era la del llamado guerrero de Repton. Enterraron a 2 personas juntas. La mayor estaba enterrada rodeada de muchos objetos. Tenía una espada a su lado de tipo vikingo o escandinavo. También llevaba un colgante con el martillo de Thor y otros avalorios. Se ha especulado con la idea de que podía ser Ivar el Deshuesado. Llevaron su cuerpo a la frontera y puede que lo enterraran en Repton. De lo que sí estamos seguros es de que este misterioso guerrero sufrió una muerte de lo más sórdida. Una lanza le atravesó el cráneo. Le sacaron las entrañas y le arrancaron los genitales. Se encontró un comisó de jabalí entre lo que quedaba de sus piernas. Un intento de recomponer su cuerpo antes del fatídico viaje final al Valhalla. No sabemos de dónde salen esos huesos. Los que están enterrados en la tumba común, por ejemplo, parecen cuerpos recogidos en otro sitio. Podría ser gente a la que enterraron de manera temporal en el campo de batalla y que en algún momento decidieron trasladar a Repton. En ese momento, gran parte de Inglaterra está en manos de los escandinavos. El montículo era bastante grande y muy visible en el paisaje. Crear estos monumentos funerarios tan grandes requirió un esfuerzo considerable y demuestra que querían dejar una huella indeleble. No es una solución práctica para unos cuantos que murieron ese año, es algo más a largo plazo. Es un monumento acorde con un guerrero mítico como Ivar el Deshuesado. El responsable de establecer comunidades y costumbres que perduran hoy en día. En el idioma, en la toponimia y en las leyes. A finales del siglo IX, los vikingos controlaban zonas muy extensas de Inglaterra. Sus ciudadanos vivían en una sociedad escandinava. Pero los anglosajones seguían conservando algunas fortalezas. Se creó una frontera entre el centro de poder escandinavo y la zona anglosajona. Y en la zona escandinava tenían leyes escandinavas. Se regían por las leyes danesas. De ahí el nombre de Danelogen. No estamos seguros de cuánto de las leyes anglosajonas perduró, ni hasta qué punto se implementaron las leyes escandinavas en la nueva legislación danesa, pero sí que así estaba definida esta zona. La aparición de una Danelaw coincide nítidamente con este período de los siglos IX y X, en el que los escandinavos controlaban una amplia extensión de tierra que era muy diferente al reino de Wessex. Las comunidades vikingas seguían a un rey y su jerarquía de señores, jefes tribales y líderes locales garantizaba que la sociedad seguía en marcha. Pero la gente también opinaba. Estas asambleas en las que los líderes negociaban abiertamente con los ciudadanos se denominaban things. Las things solían celebrarse en asentamientos importantes, estar moderadas por el líder local o el juez y marcadas con un montículo enorme en medio del ondulante paisaje. Se tomaban decisiones políticas difíciles, se ratificaban leyes rigurosamente y se resolvían enconadas disputas con prudencia. Uno de los mayores peligros en estas sociedades descentralizadas es que surjan reyertas familiares y que las reyertas familiares acaben descontrolándose y la gente acabe matándose e implicando a otros miembros de la comunidad. Por eso la idea de estas asambleas es que la gente presentara sus disputas para debatirlas. La presión de sus iguales en la comunidad conseguía rebajar la presión para que pudieran resolver la disputa. Una vez más, y puede que en contra del estereotipo que tenemos de los vikingos, están considerados un pueblo muy anárquico, que tenía sus propias normas, hacían lo que querían, no respetaban la ley ni el orden.
Pero en realidad, algunos de nuestros términos legales, incluso el término inglés para ley, viene del nórdico antiguo. Era un pueblo que, una vez establecido en un sitio, tenía una estructura social. Tenían su manera de gestionar los problemas. Su sociedad operaba en función de sus propios mecanismos. No era una sociedad anárquica y sanguinaria. Había maneras de que la gente cooperara y colaborara día a día. Cuando el siglo IX llegaba a su fin, Wessex, el único reino anglosajón que nunca sucumbió a los invasores paganos, contraataca a los daneses. Después de un siglo de dominio bañado en sangre, los vikingos pierden terreno. El reino inglés por fin ha descubierto su identidad. Supongo que el siglo X es el momento en el que Inglaterra cristaliza como nación, cuando previamente estuvo dividida en distintos reinos. Entre el año 878 y la década de 920, y probablemente más entrado el siglo X, tuvo lugar un proceso en el que gradualmente le arrebataron las tierras a los vikingos, que volvieron a estar bajo control inglés, concentrado en los reyes de Wessex. Ese es el principal cambio político producto de la era vikinga, la creación de un reino que ahora llamamos Inglaterra. El linaje de los reyes de Wessex, que siguieron a Alfredo el Grande, arrinconó a los daneses en una zona alrededor de su preciada ciudad de York. Etereldo se convirtió en el último rey de Wessex y el primer rey de Inglaterra. Además de todo eso, está la narrativa de los asentamientos vikingos y su integración en Inglaterra. Y de eso no siempre queda constancia en los registros históricos, porque eso no es una narrativa sobre batallas. Es una narrativa sobre los colonos, las granjas, la propiedad de la tierra, los nombres nuevos del paisaje. La aculturación entre los anglos y los escandinavos generó una especie de híbrido cultural en distintas regiones de Inglaterra y dejó una fuerte impronta en esas zonas, no solo en los nombres que ves en los mapas de los asentamientos. Y en cierto modo, incluso el dialecto y los acentos de estas regiones reflejan la impronta de los asentamientos vikingos desde hace siglos. Gracias a la formación del Reino Unificado de Inglaterra, los anglosajones conservaron el control de la isla durante un tiempo. Pero la presencia vikinga volvería a amenazar las tranquilas playas británicas. En los años posteriores, los vikingos volverían a saquear ciudades y monasterios británicos, recuperarían la confianza y acabarían organizando una campaña para conquistar toda la isla. Al mismo tiempo que su influencia se incrementaba en otras partes del mundo. Un simple abalorio encontrado entre un amasijo de huesos en Repton revela una red comercial amplia y poderosa que unía las fortalezas vikingas de Europa con las rutas de la seda del este y las ciudades ricas e internacionales de Constantinopla y Bagdad, demostrando lo lejos que estaban dispuestos a viajar estos guerreros del norte para construir y expandir su temible imperio.